que aquí debe haber... Ahora vamos a comprenderlo. En Recap Blue, ¿cómo entender? 8:42, ¿cómo entender, Valentina, este NOTAM, esta notificación, esta alerta de seguridad aérea que emite en la tarde de este viernes los Estados Unidos, la FAA, la Administración Federal de Aviación, y emite dos avisos? Sí, señor. Advirtiendo de una situación, y esto está entre comillas porque lo dices, potencialmente peligrosa en espacios aéreos, tanto del Pacífico colombiano como del Pacífico centroamericano. Dice esta notificación que es debido a actividades militares y a posibles interferencias en los sistemas de navegación. Hay que tener en cuenta, Lucas, que recordemos, luego de la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos y Donald Trump informan que va a mantener toda su flota que tiene desplegada en el Caribe, que no la va a mover, incluso por ejemplo, uno de los buques que fue utilizado para trasladar de Venezuela hacia Centroamérica y luego a Estados Unidos a Nicolás Maduro permanece todavía en Puerto Rico como parte de esos ejercicios militares que no han parado. Lo ha hecho con Puerto Rico, lo ha hecho con Panamá, lo ha hecho también con Trinidad y Tobago, y este despliegue se mantiene allí justamente en Centroamérica. Aparte de la captura de Nicolás Maduro, hemos visto que los ataques contra embarcaciones que según Estados Unidos estarían transportando droga han sido en el Caribe y en el Pacífico. Incluso algunos se confirmaron muy cerca, por ejemplo, de las playas de Buenaventura, de acuerdo con la información entregada por diferentes medios. Entonces, este NOTAM, estas alertas de vuelo que empezamos a ver de manera muy frecuente cuando estaban adelantando todos los despliegues en Caracas, veíamos que las primeras alertas incluso eran para Caracas, para esa zona del Caribe, y vimos como más de 7 aerolíneas estuvieron o cancelando vuelos o desviando rutas o modificando frecuencias precisamente porque no habían las condiciones de seguridad. Pues ahora esa alerta parece trasladarse un poco más hacia esta zona de Colombia, porque finalmente esa alerta lo hace sobre el Pacífico colombiano. El 21 de noviembre, Valentina, esto era un viernes también, había emitido la FAA su primera NOTAM, su primera notificación a los pilotos y a las aerolíneas que volaban en ese momento para la región de información de vuelo de Maiquetía. Sí, esto era el espacio aéreo venezolano, prácticamente en su totalidad, y efectivamente, pues como lo dice usted, aquí habíamos visto el despliegue militar en el Caribe, que empezó en agosto, y esto finalmente, pues no concluye, pero sí llega como un hito importante el 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro, donde vimos helicópteros, vimos aviones sobrevolando muy cerca allí de Caracas y varias bases militares, y de hecho ahí también se emite un NOTAM diciéndole a las aerolíneas no vuelen en esa zona del Caribe. ¿Qué pasa hoy? Y por eso creo que es importante, porque finalmente esto es algo bastante técnico. Si yo le digo a usted un NOTAM, de pronto, porque somos periodistas y hace 2 meses lo empezamos a oír con Venezuela. Pero antes de esas alertas no era un término común en cuanto a las tipo de alertas, porque es un comunicado que muchas veces es interno. Es un comunicado que se le envía directamente a las aerolíneas o a los pilotos para que estén pendientes de modificar o de reforzar las medidas en sus operaciones de vuelo a propósito de estos despliegues, y lo hace pues Estados Unidos, se lo envía a las aerolíneas estadounidenses, pero esto termina replicándose a las aerolíneas de esos países, entre ellas las de Colombia. Pues si le parece, como este es un tema técnico que debemos entender qué es lo que significa, porque le repetimos a los oyentes, Estados Unidos emite en la tarde de hoy 2 NOTAM, uno en particular que da una advertencia a las aerolíneas que operan sobre el Océano Pacífico dentro de la región de información de vuelo Bogotá, y le recomienda precaución, esto abro comillas, por actividades militares y posibles interferencias con riesgos potenciales en todas las altitudes, incluidos despegues y aterrizajes. Pero para entender mejor, nos conectamos a esta hora con Luis Fernando Orjuela, quien es director de seguridad de ACDAC. Doctor Orjuela, gracias por acompañarnos esta noche en Recap Blue. Hola Valentina, Lucas, gracias por la invitación. Doctor Orjuela, empiezo preguntándole y proponiéndole justamente eso, que hagamos este tema que es bastante técnico, algo que podamos entender de una manera un poco más sencilla. Empiezo preguntándole 2 cosas. Primero, ¿qué es un NOTAM? Y segundo, ¿qué es esa región de información de vuelo, la FIR Bogotá? Bueno, los NOTAM, como ustedes lo definieron claramente ahora, son alertas que efectivamente las autoridades de los diferentes países emiten a los operadores de las distintas aerolíneas y pues al personal aeronáutico, especialmente pues a nosotros, a los pilotos. Es importante hacer un par de precisiones sobre lo que ustedes dijeron ahora. El NOTAM abarca la región del Pacífico Oriental, desde la zona de Guayaquil hasta la zona de Mazatlán, o sea, toda la zona del Pacífico Oriental descrita de sur a norte.
O sea, en la práctica, si vemos el mapa de Colombia, por ejemplo, no sé, porque es que primero es importante porque no estamos tan familiarizados con ese término de región de información de vuelo Bogotá. En la práctica, entonces, Bogotá no está incluido, sino que es más hacia la zona del Pacífico. Exactamente. Las regiones de información de vuelo son las fronteras de los espacios aéreos de los países. Y el NOTAM está describiendo que ese incremento de operaciones militares que obedecen a situaciones de vigilancia y control, precisamente por la decisión de Estados Unidos de estar atento a las actividades ilícitas del narcotráfico, pues define que esa zona que está hacia el occidente del continente americano es la zona de esas actividades, pero no se refiere a la zona continental, sino a la zona del Océano Pacífico. Sí, justamente nosotros contábamos que este tipo de términos de las alertas los empezamos a ver y a entender con más frecuencia con lo que estaba ocurriendo en Caracas. Pero, director, ¿qué tanto se puede comparar, se puede asemejar esta alerta que se emitió hoy para esta región que ya usted nos explica, esa zona continental del Océano Pacífico? ¿Qué tanto se puede parecer a las alertas que se hicieron en Caracas en su momento, que veíamos un fuerte despliegue militar, naval y aéreo? ¿Qué tanto se puede parecer este tipo de alertas y recomendaciones para esta zona que ya está mucho más cerca de Colombia? Digamos que la alerta es similar, sin embargo, todo se mide de acuerdo al riesgo incremental en la seguridad operacional. En el caso de la situación con Venezuela, pues digamos que había un riesgo asociado adicional y es, por supuesto, que había un conflicto mucho más frontal entre dos naciones. Y en ese sentido, pues tanto la nación que está haciendo el control militar y la que está recibiendo de alguna manera esas operaciones, pues hace uso de los activos que tiene para defenderse. En este caso, pues baterías aéreas y demás. En este caso, el conflicto no es frontal entre dos naciones, es una situación generalizada de operaciones aéreas de control, de operaciones militares de control a actividades ilícitas, y en ese caso, pues digamos que el escenario varía en cuanto al riesgo en seguridad operacional. Sí, cuando los pilotos, las aerolíneas o, por ejemplo, los aeropuertos reciben esta alerta, ¿qué pasa? ¿Qué cambia? ¿Qué medidas se toman? ¿Es un asunto más preventivo o si hay cambios importantes, por ejemplo, en la frecuencia o en las rutas de vuelos? Correcto, sí es más preventivo. Las actividades aéreas civiles reciben este tipo de información para estar más atentos a situaciones de riesgo operacional, pero sí puede haber cambios, por supuesto. En el caso de las interferencias en los equipos de navegación basados en navegación satelital, pues tenemos procedimientos alternativos que limitan esa conexión o esa digamos que esa navegación que solamente recibe ese tipo de señales de los satélites, y empezamos a desarrollar navegaciones con respecto a radioayudas que están basadas o que están localizadas en tierra. Entonces, pues sí hay algunas modificaciones, por supuesto. Es importante y relevante también decir que la mayoría de las operaciones desde Colombia hacia el norte no se realizan en la zona pacífica, con muy pocas excepciones, tal vez Bogotá, Panamá, pero muy cercanas al continente, no están tan enmarcadas dentro de la zona específica que describe el NOTAM, y el resto de las operaciones se hacen continentales o hacia el Caribe, y las que son hacia el continente europeo, pues hacia el Océano Atlántico. Es decir, que por ahora los pasajeros no van a ver cambios significativos o, digamos, muy bruscos en las diferentes rutas que usted nos mencionaba se suelen hacer en esta zona. No lo esperamos. No vemos claramente que haya necesidades de hacer desvíos como sucedieron específicamente cuando las operaciones se estaban desarrollando en la zona de Maiquetía, donde sí había necesidad de hacer unas desviaciones y no ingresar precisamente en esa zona de información y de control operacional de Venezuela.
precisamente porque las operaciones, como se los acaba de mencionar, pues no están tan masificadas hacia esa zona. Y en esa misma línea le pregunto, cuando ocurrió todo esto de Caracas, pues también fueron varios los pronunciamientos de los trabajadores en diferentes áreas de las aerolíneas que pedían parar justamente o modificar esas rutas por los riesgos. En este caso, usted ya nos explicaba que si bien es similar, hay condiciones diferentes, pero ustedes, digamos, están tranquilos y confiados de que las condiciones de seguridad se van a mantener pese a esas operaciones que hoy Estados Unidos mantiene contra el narcotráfico. Sí, por supuesto que sí. El escenario, como lo analizamos hace un par de minutos, pues es muy distinto. La zona de conflicto de la región de información de vuelo de Maiquetía estaba muy localizada. Digamos que había una gran cantidad de operaciones y de actividad de guerra electrónica y de un riesgo adicional. Pero esta es una zona supremamente amplia. Muy alejada del continente, muy hacia la zona del Océano Pacífico, donde pues Estados Unidos considera que registra este tipo de operaciones ilícitas, y en ese orden de ideas, por supuesto que las operaciones aéreas deben continuar siendo manejadas desde el riesgo operacional aceptable, como siempre se tienen que manejar. Y por supuesto, algunas aerolíneas tomarán medidas de contingencia si deben ingresar a estas zonas del espacio aéreo donde el NOTAM define esa actividad militar excepcional. Pues, doctor Luis Fernando Orjuela, director de seguridad de ACDAC, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, gracias por acompañarnos esta noche de viernes, por explicarnos con detalle qué significan todos estos términos bastante técnicos que hemos empezado a conocer, pues principalmente después de lo que se emite para Venezuela, pero que en la tarde de hoy también impacta, ya nos explica usted, un pedacito de la costa pacífica de nuestro país. Muchas gracias a ustedes, Valentina, Lucas, que tengan una feliz noche. Pues ahí está, Valentina. Son dos avisos, uno para el Pacífico colombiano y otro para el Pacífico centroamericano, por así decirlo, que abarca más o menos Mazatlán, desde México hasta Ecuador, más o menos el aviso. Sí, decía Mazatlán hasta Guayaquil, es esa ruta que al menos de acuerdo con pues todo ese sistema aéreo. Ahí me parece muy importante, pues porque esto es un parte de tranquilidad, finalmente lo que nos explicaba el director Orjuela, porque dice que si bien es un NOTAM, una alerta con condiciones parecidas a las que se empezaron a emitir al inicio de toda esta situación en Caracas, no estamos hablando de confrontación de dos países, por el contrario son las mismas operaciones aéreas que ha mantenido Estados Unidos en contra de embarcaciones, y esto es más un asunto preventivo y de recomendación, por lo tanto tranquilidad en esa zona, y que es en esa zona continental, como usted le decía, Lucas, no propiamente en el espacio aéreo de Bogotá. Claro, porque uno lee, cuando usted ve el NOTAM, que esto es dice bien 2 veces técnico, Bogotá. Usted lee Región de Información de Vuelo Bogotá. Entonces, cuando uno no conoce mucho del tema, como por supuesto lo hacen quienes trabajan en la industria, pues uno de pronto podría llegar a entender que está incluido el aeropuerto de Bogotá o la zona cercana al aeropuerto de Bogotá. Nos dice, no, realmente esto es un espacio mucho más grande y Bogotá, lo que abarca como tal es la costa pacífica, y de hecho un pedacito de la costa pacífica. Les contábamos a los oyentes, para quienes se conectan a esta hora, que la Aeronáutica Civil ya informó que las aerolíneas colombianas han sido justamente informadas sobre el contenido de este NOTAM, y de manera particular las empresas que realizan vuelos internacionales o que operan en las áreas geográficas mencionadas y son plenamente conocedoras de la situación y se encuentran analizando la información técnica con el fin de adoptar, de ser necesario, medidas preventivas y de mitigación operacional. Sin embargo, aclaran que a la fecha no se evidencian afectaciones visibles a la navegación aérea ni se registran condiciones que impidan o limiten el normal desarrollo de las operaciones aéreas en el espacio aéreo bajo responsabilidad colombiana o en las rutas utilizadas por las aerolíneas nacionales. De momento, no ven afectaciones que lleven a suspensión o restricción de operaciones aéreas. Pues entonces